Muy buenas una vez más. Bueno, último vídeo de esta gran sección de vídeos de análisis sintáctico. Como ya dije en el anterior vídeo, a partir de ahora nos iremos a nuevos temas y solo de vez en cuando volveremos a hacer un vídeo de análisis sintáctico. Así que con este vídeo especial y excepcionalmente largo cerramos esta primera etapa del canal. Principio de catálisis. Vale, vamos a empezar repasando un ejemplo. Vamos a pensar en el ejemplo, se besaban los unos a los otros. Vamos a analizar ese ejemplo con lo que sabemos hasta ahora. Rapidito, a ver. Se besaban los unos a los otros. ¿Qué categoría tiene? ¿Qué grado de referencialidad? El máximo que se puede tener. Verbal. Se divide en se besaban por un lado y los unos a los otros por otro lado. ¿Cuál es la categoría de se besaban? La categoría verbal también. La de los unos a los otros es una categoría distinta. Pues bien, entonces los unos a los otros se subordina, depende de se besaban, ¿no? Porque se besaban tiene categoría verbal, igual que el conjunto se besaban los unos a los otros. Los unos a los otros tiene otra categoría, entonces los unos a los otros, de acuerdo con el principio de dependencia, depende de se besaban, que es el que tiene la categoría del conjunto. Dentro de se besaban tenemos se y besaban. ¿Qué categoría tiene besaban? Verbal. ¿Qué categoría tiene se? Es otra distinta. Sería la sustantiva a, ¿no? Porque alude a ellos con grado de referencialidad de sustantivo a, ¿no? Entonces besaban es a su vez el núcleo de se besaban. Se depende de besaban. O sea, tenemos que se depende de besaban, el conjunto es un verbo, y a su vez de ese verbo se besaban depende los unos a los otros. Vamos a ver qué pasa con los unos a los otros. Y aquí es donde viene el asunto interesante. ¿Qué categoría tienen los unos a los otros? Bueno, pues tiene una categoría de adverbio a. Porque, bueno, tiene la misma categoría que tendría de ese modo. Se besaban los unos a los otros es como se besaban de esa manera. De ese modo. De ese modo estamos haciendo una alusión a ese modo, pero no como si dijésemos directamente ese modo, en cuyo caso tendríamos un sustantivo a, sino que al añadir ese de y decir de ese modo, estamos disminuyendo el grado de referencialidad, y esto convierte lo que podría ser un sustantivo a en un adverbio a. Pasa lo mismo con los unos a los otros. Alude también a esa manera de besarse en la que uno besa a otro y el otro besa al uno. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Efectivamente tenemos esa categoría adverbial a, que es la típica de la alusión a circunstancias, ¿no? Una circunstancia es un ente, una realidad, ¿no? Pero a la que se alude con menos referencialidad, tampoco tan poca referencialidad como si hablásemos de otro tipo de categorías adverbiales. Bueno, entonces los unos a los otros, un adverbio a. Vale, pues vamos a ver qué relación hay entre los unos y a los otros. Pero antes tenemos que darnos cuenta también de una cosa. Los unos a los otros tiene categoría adverbial a, pero internamente tiene categoría verbal. Porque los unos a los otros alude al evento de besarse los unos a los otros. Es como si dijésemos se besaban besando los unos a los otros. Luego esto va a ser importante. De momento nos quedamos con que internamente tiene categoría verbal y externamente la categoría adverbial a que acabamos de decir. Vale. Como internamente tiene categoría verbal, si alguna de las unidades que compone esa unidad, los unos a los otros, tuviese categoría verbal internamente y externamente categoría adverbial a, podría ser el núcleo. Pero es que las dos unidades que tenemos son los unos y a los otros. Ninguna de las dos está en esas condiciones, porque los unos es un sustantivo a y a los otros, de nuevo es un adverbio, porque alude a los otros, pero no como si dijésemos los otros, en cuyo caso también tendríamos un sustantivo a, sino que al añadir ese a, otra vez disminuimos el grado de referencialidad. En esta ocasión
no es una circunstancia, entonces es una disminución de grado de referencialidad aún mayor. No tenemos un adverbio A, sino un adverbio B, ¿vale? Si repasáis el vídeo correspondiente con estas categorías, ahí lo explico. Entonces tenemos que los unos es un sustantivo A los otros un adverbio B. El conjunto tiene una categoría verbal interna. Claro, si aplicamos los principios, ¿qué nos dicen? Yo tengo una categoría verbal en el conjunto y luego los componentes de ese conjunto tienen una categoría diferente entre sí y diferente de la verbal del conjunto. ¿Qué pasa en este caso? Pues que según el principio de transposición con transpositor, el que tiene menor categoría transpone al que tiene mayor categoría a la categoría del conjunto. En los unos a los otros, que es un adverbio B, tiene menor grado de referencialidad, menor estatus categorial que los unos. Por tanto, según el principio de transposición, a los otros sería transpositor de los unos, a la categoría verbal interna de los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Que aquí os tengo que contar una cosa. Esto no puede ser así, por mucho que digan los principios. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis importantísimo si queréis entender cómo concebimos la sintaxis de acuerdo con la teoría esencialista que en este canal expongo. Las relaciones sintácticas, es decir, la dependencia, la interdependencia, la transposición, etc., son fenómenos que nosotros en teoría podemos observar con la mente. O sea, tenéis que pensar en los hechos sintácticos como hechos, como si fuesen hechos físicos, que los podemos observar, no con nuestros ojos, pero bueno, con nuestra intuición mental. Entonces, en teoría, sin necesidad de aplicar principios, deberíamos de poder saber cuándo hay dependencia entre dos elementos, cuándo hay interdependencia, cuándo hay transposición, cuando uno transpone a otro. Porque eso es observación directa del objeto de estudio. Nosotros lo miramos con intuición y en teoría lo podríamos saber. Lo que dicen los principios es cierto, normalmente. Es decir, nosotros podíamos, por un lado, ver qué relaciones hay entre dos o más palabras sin aplicar los principios y, por otro lado, constatar que cuando hay dependencia ocurre lo que dicen los principios, que tenemos una categoría en un componente, otra categoría distinta en otro componente y una categoría en el conjunto que es igual a la categoría de uno de esos dos componentes, que es el núcleo del que depende el otro. Pero podríamos saber que hay dependencia sin necesidad de comprobar eso. ¿Qué pasa? Que en la práctica, bueno, pues no siempre se ve bien. Esto es como en física. No siempre se ve bien el objeto de estudio. Entonces, por eso vienen bien los principios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que sí que vemos con claridad es qué no es. Podemos no ver exactamente qué cosa es entre varias posibilidades, pero sí saber qué no es. Hasta ahí sí nos puede llegar la intuición mental. Y a mí, desde luego, que mi intuición mental como sintactista me dice claramente que, volviendo al ejemplo, en los unos a los otros, para nada ocurre que a los otros transponga a los unos. Perdón, que a los otros transponga a los unos. En los unos a los otros, pese a que los principios nos indicarían que a los unos está transponiendo a la unidad los otros a la categoría verbal, no puede ser así. Hasta ahí sí llego. Eso sí que lo puedo observar. No, entonces están fallando los principios. Bueno, pues tenemos un principio más, este último principio que exponemos en este vídeo, que se llama principio de catálisis, que nos dice precisamente que si al aplicar los otros principios llegamos a un resultado que sabemos claramente que no puede ser, o es más, si estamos en una situación que no contemplan directamente los otros principios y no se puede resolver por ellos,
entonces tenemos que pensar en la posibilidad, fijaos qué interesante es esto, en la posibilidad de que haya, bueno, pues un elemento, una palabra o un conjunto de palabras que no están explícitas en la oración, en la unidad que estamos analizando, pero que se pueden sobreentender. De manera que, en realidad, sí que están, aunque no aparezcan explícitas, y tenemos que analizar, que aplicar los principios de análisis sintáctico como si esas palabras estuviesen allí. Porque haciendo esto ya sí llegaremos a un análisis acorde con la intuición. Entonces, en este caso en que los principios nos llevan a afirmar algo que yo veo que no puede ser, vamos a ver qué pasa si aplicamos el principio de catálisis. En la oración que estábamos analizando se besaban los unos a los otros, y en concreto en la unidad los unos a los otros, externamente adverbial a, internamente verbal. Podemos hacer como que hay alguna palabra ahí, que aunque no se vea a simple vista, en realidad si miramos mejor sí que está. Pues sí, podemos suponer lo que decíamos antes, un besando. Se besaban los unos besando a los otros, besando los unos a los otros. Y si analizamos así, como si tuviésemos eso, que puede que sea lo que en verdad tenemos, ¿qué pasaría? Vamos a aplicar ahora los principios a esa estructura. Besando los unos a los otros. El conjunto besando los unos a los otros sigue siendo externamente un adverbio, indica una manera, un adverbio a alude a una manera, pero con un grado de referencialidad de adverbio a, no de sustantivo a, por ejemplo. Internamente es un verbo, porque indica el evento de besarse, ¿no? Y entre las unidades que lo componen, que son besando, los unos y por último a los otros, esas tres, entre esas tres unidades hay una, besando, que efectivamente externamente tiene categoría adverbial a como el conjunto, porque es de hecho la que alude a la manera, besando, se besaban besándose así. Y internamente categoría verbal, porque es la que alude al evento de besarse. O sea que besando tiene externamente categoría adverbial a e internamente categoría verbal. Mientras que, por su parte, los unos y a los otros tienen categorías distintas. Los unos tienen categoría sustantiva a los otros, como decíamos, categoría adverbial B. Y vemos, esto lo vemos también con intuición, que entran en relación, que los unos y a los otros entran en relación con besando desde la dimensión interna de besando, desde la dimensión verbal de besando. Entonces, aplicando los principios, nos sale que besando es el núcleo de la secuencia. Repito muy rápidamente. Besando los unos a los otros es una unidad que internamente tiene categoría verbal. Se compone de las tres unidades que hemos dicho, besando, los unos y a los otros. De ellas, besando cumple que internamente tenga categoría verbal y externamente categoría adverbial, como el conjunto besando los unos a los otros. Mientras que las otras, que entran en relación con besando por el lado verbal de besando, no tienen ninguna de esas categorías, son un sustantivo A y un adverbio B. Pues entonces, según el principio de dependencia, la que tiene la misma situación categorial que el conjunto, besando, es decir, internamente verbo, externamente adverbio, adverbio A, es el núcleo, y las otras dos dependen de ella. Y ahora yo me fijo en lo que puedo llegar a observar, en lo que me puede llegar a decir la intuición mental sobre esta estructura. Y digo, ¿es posible que en la oración se besaban los unos a los otros, en la unidad los unos a los otros tenga ahí un gerundio, un besando elidido, pero que está ahí, de manera que los unos dependa de él y a los otros también dependa de él? Pues mira qué cosas que sí, puede ser. Yo eso lo veo perfectamente posible. Pues ese es el análisis. Y esto es lo que dice el principio de catálisis. Y ya con esto cierro. Como he dicho antes, que cuando los principios de análisis sintáctico nos lleven a un análisis que sabemos que no puede ser, es que hay que pensar en la posibilidad de que haya que dar por hecha cierta palabra o cierto grupo de palabras, en este caso era una palabra sola, besando,
para ver si así ya nos sale un análisis al aplicar los principios más factible, y en principio siempre va a ocurrir así. Es el principio de catálisis. ¿Por qué catálisis? Porque catalizar una unidad es precisamente dar por hecho que existe aunque no se vea explícitamente. Es decir, aquí hemos catalizado la unidad besando, ¿vale? Y el proceso de catalizar es catálisis. La catálisis se define como acción o efecto de catalizar una unidad. Ese es el principio de catálisis y con esto hemos acabado esta sección.